Pues vamos a hablar sobre el Hunyuan Chi humano. Bueno, mire, hemos hablado mucho y muchas veces y de muchas maneras del Hunyuan Chi, ¿verdad? El Hunyuan Chi humano. También sabemos que tenemos el Hunyuan Chi del universo y tenemos el Hunyuan Chi de la naturaleza. Ajá. Son diferentes conciencias. En este momento vamos a hablar del Hunyuan Chi humano, que tiene la característica de trabajar de acuerdo, esto es lo que yo creo que es muy importante saber y tenerlo muy en cuenta. El Hunyuan Chi humano, a diferencia de el del universo y el de la naturaleza, trabaja de acuerdo con las intenciones de mi conciencia. Es por eso que tener esta vida humana es muy hermosa y muy valiosa. Porque tenemos la posibilidad de contar con nuestra conciencia. Y me estoy refiriendo a la conciencia no ordinaria, porque hay niveles, por decir así. La conciencia que se da cuenta, Es la conciencia que observa, que me observa, y me doy cuenta que me observa. Cuando yo no estoy en esa conciencia, soy una mente ordinaria, la que siempre más o menos soy. Cuando estamos en una reunión, con la familia, con los amigos, en todas partes, cuando vamos al súper, muy pocas veces nos damos cuenta que podríamos estar en una conciencia que se dé cuenta que estamos en el súper. Y que entonces eso va a hacer un cambio completamente, porque nuestra conciencia, al observarnos, al darnos cuenta que nos podemos observar, entonces se refina, nuestra conciencia se concentra, y al concentrarse, cambia la calidad de nuestra experiencia, cambia la calidad de nuestra experiencia, cambia la calidad de nuestro chi. El chi gastado o negativo no nos hace daño, y entonces nuestra experiencia se vuelve Hunyuan. En cambio, si yo entro a un espacio determinado de información sin tener esta conciencia, voy a responder como siempre he pensado, como he aprendido, repitiendo información que escucho en las redes, en la televisión, en las películas. Voy a repetir la información de mi sistema familiar. A lo mejor de repente me descubro juzgando a todo lo que veo a mi alrededor de una manera como muy natural, porque se naturaliza esa forma de pensar y creemos que eso somos nosotros, y comenzamos a identificarnos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, y llegamos a considerar que eso somos, al punto que si estamos en una reunión y todos nos estamos burlando de lo mismo y riéndonos de lo mismo, hasta llegamos a sentir pues mucho placer, ¿no? Mucho gozo de sentirnos todos iguales, pensando igual, sintiendo igual. Entonces, y está muy bien, porque eso es lo que tenemos que hacer también como humanos. Solamente estoy hablando de
de que tú pudieras hacer la diferencia si llegases a comprender que tú no eres lo que piensas de esa manera ordinaria, no eres eso que piensas, no eres eso que sientes. Porque el riesgo muy grande de identificarnos con lo que pensamos y sentimos es que en realidad eso no lo hemos revisado, no hemos reflexionado sobre eso y vamos a vivir de acuerdo a esa forma de pensar y a esa forma de sentir. Vamos a vivir esas consecuencias. Y no sé si, por ejemplo, comenzamos a hablar sobre el cambio de la temperatura en el planeta y, y empezamos a hablar sobre esto y tomamos la información que nos ha llegado de las noticias y todo, no nos damos cuenta cómo estamos generando bastante estrés, bastante presión al interior y no nos damos cuenta cómo vamos gastando nuestro chi. Ajá. Entonces, la diferencia del Hunyuan Chi humano es que yo puedo conectar con mi conciencia y al conectar con mi conciencia, mi intención está haciendo que este chi vaya donde está mi conciencia. Entonces, este chi sigue al movimiento de mi mente. Todo el tiempo eso es lo que hace. Estés consciente o no estés consciente, el chi siempre va hacia donde va tu mente. Pero la diferencia es que tú tengas clara tu intención. Porque tenemos intenciones inconscientes. Cuando estamos dormidos, todo nuestro subconsciente está trabajando sin que nosotros tengamos dirección de él. Cuando soñamos, nuestro cerebro no sabe que estamos soñando. Y si estamos en una pesadilla y está nuestra intención en eso, el chi está ahí. Y por eso a veces podemos decir, es que era nítido, nítido, es que era como si lo estuviera viviendo realmente. Porque realmente ahí se consolidó tu mente, tu energía y tu materia. Entonces, en la práctica de Chine Chikung, la conciencia puede movilizar el Hunyuan Chi, y es la otra cosa importantísima, puede movilizar el Hunyuan Chi primigenio, el de la naturaleza, el del universo. Entonces, dos cosas. Una, podemos mover el chi interno de nuestro cuerpo de acuerdo a nuestra conciencia, nuestra intención consciente. Pero aquí lo subrayado es que esto mismo podemos hacer con el chi del universo, que es lo que hacemos todo el tiempo cuando organizamos nuestro campo de chi, como acabamos de hacer. Podemos traer esa información al centro de nuestro cuerpo y activar que ese chi del universo se active al interior de nuestros meridianos y corra abundantemente, se vuelva muy abundante. Y no solo eso, podemos llevarlo hacia un centro de energía como es nuestro Dantien, y allí ser parte de este proceso de absorción, y utilizarlo de la mejor manera para nosotros, para nuestro beneficio. Entonces este Hunyuan Chi puede ser procesado y transformado. Eso es lo que también sabemos de nuestro proceso, de nuestro poder que tenemos con nuestra mente. Es un poder, pero también es más que nada una habilidad. Y Chine Chikung trata de que trabajamos con el chi del universo, trabajamos con el chi intensamente, poniendo nuestro mejor esfuerzo,
un trabajo consciente, un trabajo dedicado, haciendo el esfuerzo de poner nuestra mejor versión de cada una de nosotros con el chi, para que este chi tenga un resultado. ¿Y qué resultado? Pues de transformación, que nos transforme, que se vuelva muy abundante en todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Eso es una habilidad que podemos tener por ser seres humanos y la podemos despertar, y es lo que hacemos en cada práctica. Podemos fortalecer este chi y nuestra sabiduría. Cuando hablamos de esta sabiduría, nos referimos a esta conciencia superior, a esta conciencia Minyue, también de otra forma dicha, cuando decimos en nuestra organización del campo, mente, corazón, claros como agua cristalina, nos referimos a esta conciencia que se da cuenta, Y entonces se abre, porque la transformación nuestro deseo de transformación es que se expanda el conocimiento, se expanda nuestro chi, se expanda nuestra conciencia, se expanda la información que tenemos con respecto a nosotros. Por ejemplo, si yo digo, yo vivo todo el tiempo con dolor, pues entonces mi conciencia se restringe. Mi conciencia está en un punto donde no se transforma, porque lo que estamos declarando, donde estamos llevando nuestra intención, es que eso es la realidad, y entonces no es una realidad expansiva, es una realidad focalizada, y está muy focalizada sin abrirse. En cambio, yo puedo poner mi mente en esta zona donde yo sienta que hay dolor, y puedo llevar mi intención a que ésta se expanda, a que yo pueda sentir cómo hay una esfera de chi, un chi diferente a ese chi que está generando tensión, y puedo hacer que ese chi se comience a expandir hacia el universo, y luego se contraiga, y al contraerse vaya disolviendo toda mi experiencia de este chi que está cerrado. Y ahora abrimos, y entonces eso es para lo que queremos utilizar nuestra mente. Pero si nuestra conversación habitual es siempre en función de yo no tengo esto, no tengo aquello, quisiera tener en algún momento aquello, entonces nuestra mente está en el futuro, está en el pasado, y esa intención va a estar recreada por esta fuerza que le ponemos con nuestra mente. Y en realidad, en cualquiera de las disciplinas espirituales y de conciencia, sabemos que no podemos hacer nada con el pasado, ni tampoco podemos vivir en el futuro, que lo único factible es darnos cuenta que nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta que nos damos cuenta, traemos mucho chi del universo, porque es en el presente donde yo puedo experimentarme como lo que soy, una conciencia expandida, una conciencia ilimitada, una conciencia poderosa, en este momento. Por eso afirmamos, ¿no? La salud no es antes, la salud no es después, la salud es ahora. Y en este ahora me ayudo con todo lo que tenga, porque es posible que necesite, además del chi de mi conciencia, necesite
una hierba, un té, una medicina, una quimioterapia, no lo sé. Ajá. Y entonces voy a reunir toda esa buena información para mí y me la voy a dar en este preciso momento, con toda mi intención. Les he contado de la experiencia de un compañero que sufrió durante muchísimos años el cáncer de tiroides. Y bueno, él tenía ya tantísima radiación en su cuerpo que pues uno de sus diagnósticos era que iría perdiendo la vista por tanta radiación, que además ya no podría tener bebés, que ya su nivel de creación ya no era factible por tanta radiación que había tomado y, y que pues esa era su condición de vida, pues hasta donde diera posible que tuviera una vida pues mejor. Pero en realidad en cada radiación y en cada biopsia que le hacían, él terminaba con una inflamación de cabeza, de cuello, o sea, el cuello se le volvía parte de la espalda del tamaño de como si él se inflamaba, ¿no? Completamente. Él como paciente de, de cancerología tuvo la fortuna de que llegaron un grupo de compañeros que practican Chin y Chikun y les dieron permiso de enseñarles el Hun Yuan Chi del universo y el Hun Yuan Chi humano a personas con cáncer. Y hicieron un protocolo donde les pidieron que por lo menos asistieran una vez a la semana a practicar y que los iban a estar observando. Pues obviamente él se anotó porque cuando ya no tienes una esperanza a nivel médica, pues haces todo lo posible por buscar otro tipo de alternativas. Y él iba de vez en cuando, dice que iba y se aburría, que no entendía, pero pues él iba, porque pues no tenía de otra mejor opción, ¿no? Bueno, en la última, en una de las, bueno, para no hacer más extendido su testimonio, la primera cosa que él notó con un gran cambio, y eso fue lo que le hizo irse a China en aquel entonces, que se podía ir a China, fue que notó que se le olvidaron sus lentes para manejar en la noche y él ya tenía lentes con alta graduación porque estaba perdiendo, pues, no, podía manejar todavía, pero con lentes así de fondo de botellas y ya, ¿no? Y ese día se salió a manejar y cuando, perdón, ya estoy acá. Cuando se salió y ya estaba manejando, iba por la calle, se dio cuenta que estaba viendo perfectamente bien la luz de los semáforos. Y entonces se dio cuenta que había recuperado su vista, con muy poca práctica, e incluso con muy poca intención. Entonces ahí le llamó la atención poderosamente, se aplicó y hoy disfruta de dos bebés maravillosos, tiene dos bebés, una niña y un niño, y además en sus radiaciones que recibe, que ahora ya son una de vez cada 2 años, porque tienen que revisar y ¿cómo se llama? Supervisar mucho ese que no se expanda. Él lo que hace es antes de entrar a su biopsia, lo dejan sentado un ratito ahí en una sala ya vestido ya todo para hacer la operación y él se pone a hacer lachi. Y él ha jugado incluso con la información porque antes de que le hagan esa operación le hacen un rastreo
y ahí aparece que está el tumor. Después se pone a practicar la chi, y antes, ya cuando está en la plancha, cuando está acomodado y todo, vuelven a hacer un rastreo y ya no ven nada los doctores. Entonces la biopsia termina muy rápido, con una radiación prácticamente cero, y él en 2 días puede estar afuera caminando sin inflamación ni nada. Entonces, a esto me refiero, o sea, ¿qué habilidad tú puedes tener, la que tú necesites tener? Esto es algo que hacemos en Chin Chikung. Volvernos diestros, volvernos competentes con una habilidad que tenemos, que es natural a nosotras mismas, a nosotros mismos. Así que Chin Chikung está basado en un chi unificado. Siempre necesitamos recordar eso. Estamos hablando de un chi unificado donde está la materia, la información y la energía. Las teorías y los métodos son muy fáciles. No hay necesidad de diagnosticar o escoger un tratamiento con Chin Chikung para la energía de sanación. Lo que hagamos, cualquier método, es un chi unificado. Tampoco existe una razón para pensar acerca de una manera especial conforme a nuestros órganos, que eso sería como la diferencia con otras disciplinas. Como si trabajamos con nuestros órganos, trabajamos con el chi unificado. No necesitamos separar el chi para poder tener una sanación. Tampoco podemos pensar exclusivamente en la acupuntura, que tiene como objeto activar nuestros meridianos, desbloquear meridianos directamente. Chin Chikung no funciona como la acupuntura, no funciona y sí funciona, no funciona y sí funciona, pero de manera unificada, con la conciencia, porque esto es lo que hace diferente, esto es lo que lo hace diferente. Entonces, si un día vamos a la acupuntura, o a la miopatía, o hacemos alguna otra disciplina, pues estaría muy padre que esta persona, este terapeuta, pudiera ser practicante de Chin Chikung, porque entonces estaría trabajando con un chi unificado. Eso es importante que lo sepamos. Ajá. Entonces aquí no estoy hablando en negativo de otras alternativas, que son excelentes alternativas. Estoy hablando de desde dónde se trabaja. Y desde Chin Chikung estamos trabajando desde la conciencia y desde un chi unificado. Entonces, la conciencia mueve al chi interno, al chi del universo, mueve nuestra sangre, mueve nuestros meridianos, mueve todos nuestros canales. Es un trabajo completo, integral, es un trabajo holístico. Y con este ejemplo se los menciono porque con una persona que no tenía ni siquiera la fe ni la intención, por lo menos no tan evidente, pero sí se entregó de una manera diciendo, pues no tengo de otra, voy a venir y a escuchar y voy a hacerlo, ¿no? Voy a hacerlo. Fue suficiente para poder cambiar su destino. Yo conozco sus bebés, es un compañero. Entonces, imaginen esta maravillosa experiencia. ¿Ok? Chin Chikung mantiene nuestro chi correcto y saludable dentro de nuestro cuerpo. Si sabemos y practicamos y utilizamos nuestra mente consciente. ¿Cuáles son las características de este Hun Yuan Chi? De este Hun Yuan Chi, ya sea del universo, del humano, de la naturaleza. Recordémoslo siempre.
es reunir para transformar, reunir para transformar. Es abrir y cerrar, es liberar y transformar. ¿Qué cosa? El chi, porque todo es chi, la conciencia es chi. Así que, siguiendo estos métodos de práctica, de reunir, se va absorbiendo el Hunyuan Chi primigenio de la naturaleza en nuestro cuerpo. Y es donde traemos esta energía vital. El Hunyuan Chi puede regular y balancear nuestro yin-yang, puede armonizar todo el interior de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo de luz. El chi de nuestros órganos, de nuestros meridianos, como les estaba diciendo. La práctica refuerza el chi. Cuando nuestro chi es deficiente, cualquiera que sea el órgano o meridiano, que donde se encuentre la deficiencia o el bloqueo o la disminución o el exceso, el Hunyuan Chi por sí solo puede inmediatamente regular y reforzar cualquier enfermedad, sin importar de la clase que sea, puede ser transformada y el cuerpo puede regresar a la normalidad. Y yo sé que nuestro gran trabajo, pues, es estar trabajando sobre, ¿y esto será cierto? ¿De verdad será así? Y sé que vamos a estar en un periodo, incluso en cualquier momento, así seas un practicante de alto nivel, de tiempo practicando, a eso me refiero, que llegues a tener y pasar por tu mente esta duda, que además es yo lo considero normal, natural, porque somos humanos, tenemos una cultura, tenemos una información y muchísimos años de estar manejando más bien el que si no lo veo, no lo creo. Nos han dicho que los milagros son de otra manera y por lo tanto, si no se da de esa manera, entonces yo no podría tener ese milagro. Que en Chine Chikun no se le llama milagro, pero pues no es milagro, el milagro es que te diste cuenta que tienes conciencia. No es que te hayas sanado, sino que te diste cuenta que tienes una conciencia que tú puedes desarrollar y practicar. Así que podemos usar la metáfora del árbol para pensarnos como desde dónde queremos pensar la salud. Y bueno, pues desde una mente muy poco unificada, podemos observar un árbol y ver desde las hojas más lejanas cómo se encuentra su vitalidad, cómo se encuentra su salud. También podríamos traer la mente más hacia las ramas y decir, no, es en las ramas donde podemos ver todo esto y determinar qué tanta salud tiene ese árbol. Y a lo mejor un poco más con práctica podemos decir, no, es el tronco, es en el tronco donde se puede sentir y medir la salud de este árbol, qué tan abundante es. Y podemos llegar, como lo haremos y como está sucediendo, a comprender que no es en las ramas, no es en las flores, no es ahí donde está, eso solamente es el síntoma. Chine Chikung va a la raíz de quiénes somos nosotros, quiénes somos. Vamos a transformar nuestra forma de mirar la vida, de explicarnos la vida. Y si cambiamos la forma de quiénes somos, cambiando nuestros marcos de referencia, es que podemos llegar a comprender cómo puede suceder o cómo se está dando esta salud en nosotros. Así que
Chin y Chikun no tiene pérdida, no tiene falla. Tiene un 95% de efectividad, por darle 5. Pero en ese 5 estamos nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Una persona puede sanar así como sanó mi compañero Alejandro, como sanó una persona que practicó conmigo 3 prácticas después de haber escuchado al maestro Shu, y le quitaron todas sus cataratas en sus ojos, y descubrí que le había sucedido, y le estoy dando seguimiento. Sin embargo, dejó de practicar y regresó a su manera de pensar habitual, y me estaba diciendo justamente esta semana que está volviendo las cataratas, ¿no? Que eso, ¿por qué está pasando? ¿No? Entonces, habernos quedado afuera, diciendo ya no tengo cataratas, es quedarnos en las hojas, ¿no? Y saber que hay un trabajo más profundo interior que se está dando y se va a expandir y a desarrollar más hacia el interior, ¿okay? Más hacia cómo yo me explico todo, me regulo, y voy integrando cada vez más una mente más flexible, en donde practico diariamente el dejar de ver las cosas limitadas, verlas separadas. Entonces, ahí es la diferencia. Ahí es la diferencia. Y bueno, pues esta sería como la información que les comparto, y